Cuando en 1825 el inventor francés Nicephore Niepce lograba robarle estampas a la realidad, más allá de las que le ofrecía su conciencia, iniciaba un cambio cultural gigantesco en lo sociológico, filosófico, científico, racional y espiritual. Desde los antecedentes de las cajas de dibujar, el desarrollo de la óptica, los avances en la ciencia física y química y el progreso tecnológico, el sendero estaba allanado para la aparición de personajes como Niepce. Igualmente, medio siglo después, la experiencia, los diversos aportes inventivos correlacionados y el desarrollo tecnológico en crecimiento cuasi exponencial urdimbraron la pionera invención del kinetoscopio por Tomás Alva Edison, cuyo desmedido afán de lucro seguramente le llevó a restringir la aplicación de su invención al uso individual, divorciándola irremediablemente de la interacción con las grandes masas sociales. Característica de la cinematografía concretada por los hermanos inventores franceses Louis y Auguste Lumière, quienes modificaron el invento de Edison para hacer de la cinematografía un acontecimiento colectivo. Incluso el mismo Edison, pasadas sus consabidas crisis de terquedad, claudicó ante la instauración definitiva del hecho social cinematográfico. Obviamente ha habido un proceso evolutivo. Primero se creyó, y algunos lo tomaron axiomáticamente, que la naciente cinematografía debía dedicarse a su razón de ser inicial, plasmar la realidad en el tiempo, dándole vida a la fotografía, siendo así que se registran para la historia dos obras cinematográficas primas: La llegada del tren a París y La salida de la fábrica. De los Lumière, seguidas de otras magistrales obras documentales cinematográficas. En un sentido purista, limitantemente estricto, pero evolutivamente necesario, se prescindía de cualquier manipulación previa o posterior de aquellos primeros registros cinematográficos, bajo el criterio de que la realidad y la verdad se explican por sí mismos. Mas muy pronto la fuerza de la experticia mostró el poder y el efecto psicológico de la manipulación de la escena y del acetato, ya para reforzar la veracidad de los hechos, ya para incrementar o reducir el dramatismo de los acontecimientos, ya para contextualizar a criterio las emociones humanas. Pero sería el afán por reproducir las famosas obras literarias, que no son sino historias imaginarias,
lo que terminaría por configurar definitivamente el carácter fundamental del arte cinematográfico, la creación de realidades. También enseguida el rotoscopio posibilitó prácticamente la animación de dibujos y la consecuente producción de hermosas joyas creativas. Siendo desde esos primeros criterios y desarrollos artísticos técnicos que se gesta la edición o montaje como el fundamento creador de la obra cinematográfica, concebida más allá de la escena o de la realidad misma, en un proceso creador tan concreto como la obra en que concluye, tan posible como la imaginación que la despliega y tan amplio como la capacidad de soñar del ser humano que la concibe. Tal es el reto de la videografía contemporánea, al contar con excepcional instrumental tecnológico, superar proporcionalmente la altura de aquellos grandes pioneros, no solo en el ingenio y la capacidad creadora, que con relativamente tan poca disponibilidad tecnológica hicieron tan prodigiosas obras, sino también en la eficacia sociológica del mensaje y el compromiso ético ineludible con el bienestar humano. Hoy, con tan formidable arsenal tecnológico, haciendo infinito el horizonte de la videografía, como cuando aquellos de Altamira o aquellos Niecks, Edison y los Lumière, el porvenir es y será siempre ahora.